Hilata Culiacanaka, camisa Kimayan Parunta Siñan. Muy bien, hoy vamos a aprender cómo se dice comida de. Por ejemplo, comida de gato, comida de gallina. Para ello necesitamos utilizar la palabra manca. Manca quiere decir comida. Así vamos a tener esta palabra en la parte final de las frases. Por ejemplo, si queremos decir comida de gato, primero gato y luego comida. Ese es el orden de las palabras que vamos a tener que utilizar en el Aymara. Así tenemos comida de gato, pisimanca. Por otro lado, si queremos decir comida de peso, vamos a tener anu manca. Peso primero y luego comida. Comida de gallina, primero gallina y luego comida. Ahí sí tenemos hualpamanca. Si en algún momento necesitamos decir comida humana, comida de gente, entonces vamos a anteponer la palabra jaque delante de manca. Así tenemos jaque manca. Podemos armar también frases con palabras de tiempo, con palabras de lugar. Así, para decir comida del mediodía, por ejemplo, hay que anteponer chikauru, chikuru delante de manca, y así vamos a tener la frase comida del mediodía, chikur manca. Por otro lado, podemos especificar la comida típica de un lugar. Por ejemplo, comida de Charaña, comida de Uyuni, comida de Patacamaya, comida de La Paz, comida de Puno y así sucesivamente. Entonces, en nuestro ejemplo vamos a decir comida de La Paz. Primero va a ser nombre del lugar y luego manca, Chuquiao manca. Respectivamente, comida de Uyuni, de Charaña y de Patacamaya se dirían Uyun manca, Charañ manca, Patacamay manca y así con varios nombres del lugar. Walikiwa hilata kuliakanak arunta nipham takaniro kitinagati kai María Tecaña arktapkta humanakar.